Estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los empresarios de éxito de los que no lo son es pura perseverancia. Frase de el icónico Steve Jobs. En esta ocasión profundizaremos en la historia de este icónico empresario y visionario de la tecnología. Acompáñanos en este viaje mientras exploramos los momentos clave de su vida y sus contribuciones innovadoras. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en 1955, fruto de la relación entre Abdul Fattah Jandali, un inmigrante sirio musulmán, y John Carroll, una estadounidense de ascendencia alemana suiza. Por entonces eran dos jóvenes estudiantes universitarios que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Hajopian. Sus padres biológicos se casaron y luego tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la empresa estatal de transporte ferroviario y su madre era ama de casa. En 1961 la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Homestead, razón que le llevó a unirse a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club. Fue ahí donde Steve vio su primera computadora a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar en computadoras. Ya en la secundaria asiste a charlas de Hewlett Packard. En una ocasión Steve preguntó al por entonces presidente de la compañía, Jules Hewlett, sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado que se las proporcionó y le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Steve sería luego contratado como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Wozniak por medio de un amigo mutuo, Bill Fernández. En 1972 entra en la Universidad Reed College de Portland, Oregon. Asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla, debido al alto costo de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente tras 2 años fuera de casa en California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en Atari AMC, empresa fabricante de videojuegos, donde colaboró en la creación del juego Breakout de la mano de Steve Wozniak. Comienza a asistir a las reuniones de Homebrew Computer Club, donde Wozniak le contó que estaba interesado en construir un pequeño computador casero. Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Wozniak y le convence para fabricar y vender uno. Steve Jobs se encarga de las ventas y negociaciones. Inicios de Apple Computer. Debido a las exigencias de su contrato con Hewlett Packard, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company, tras la creación del primer computador personal, bautizado como Apple I. Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias electrónicas digitales, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs con 27 años era el millonario más joven de 1982. A principios de 1983 salió a la luz el Apple ISA, el primer computador personal con interfaz gráfica de usuario, diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio más caro que el de la mayoría de otros ordenadores personales de la competencia no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito en ventas, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado a favor de IBM. En un intento por salvar la compañía, Steve Jobs convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple. El 24 de enero de 1984, Jobs se presentó con gran expectativas el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984, la diferencia entre Sculley y Jobs se iban haciendo cada vez más grandes, hasta el punto de deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto de Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1.200 empleados, Sculley relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Sobre esto, Sculley mencionó: Steve nunca fue despedido, se tomó un sabático y era aún presidente del consejo. Estaba fuera, nadie lo corrió, pero estaba fuera del proyecto de la Macintosh, que era su sueño, y nunca me perdonó por eso. El 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado para fundar
Pixar. Tras abandonar Apple en 1986, Jobs compra por $5 millones la empresa de The Graphic Group, destinando otros $5 millones adicionales como inversión que pasaría a llamarse Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm, especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs comenzó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora, conseguido con su propio software de renderización, RenderMan. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995 y la primera película del binomio Walt Disney y Pixar en ganar un Oscar. En noviembre del 2001, Pixar estrena Monster MC, recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo en 2003, Cars en 2006, Wall-E en 2008 y Up en 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de la crítica y el público. En los años 2003 y 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo, y a principios del 2004 Jobs anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas después de que se expirara el contrato con Disney. En octubre del 2005, Bob Iger sustituyó a Eisner en Disney y trabajó rápidamente para enmendar las relaciones con Jobs y Pixar. El 24 de enero de 2006, Jobs e Iger anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por un valor de $7.400 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía de Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, Jobs recibió ese 7% y se incorporó al consejo de administración como el mayor accionista individual. Después de la muerte de Jobs, sus acciones de Disney fueron trasladadas al fideicomiso de Steve P. Jobs, dirigido por Laurent Jobs. Tras dejar Apple, a los 30 años de edad decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc. con una inversión de $7 millones. La primera estación de trabajo de Next fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer. Si bien fue ampliamente conocida como el cubo por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo, el sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como NextStep. Las ventas de las computadoras de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50.000 unidades en 10 años que estuvo operativa la división de hardware. Su sistema operativo, orientado a objetos y entorno de desarrollo, fueron en cambio muy influyentes. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría a la Internet. Como consecuencia, Jobs en 1993 centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por Next Software Inc. Apple Computer anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Software por $400 millones. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía de Apple. Estuvo casado desde 1991 con Laura Powell, a quien conoció en la Universidad de Stanford. Vivieron en Palo Alto, California, con sus 3 hijos. Steve tuvo además otra hija llamada Lisa, fruto de una relación de juventud con Chris en Brennan. Su paternidad no la reconoció sino hasta 1991. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que se decidió a recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director ejecutivo Gil Amelio, logrando que se le nombrara director interno el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas de Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft. De similar aceptación resultaron la cancelación del programa de licencias de macOS a otras fabricantes de hardware, como Power Computing, empresa que sería finalmente adquirida por Apple, lo que impidió la popularización de esta plataforma informática, y el descontinuar el Apple Newton, un dispositivo de características similares a un asistente digital personal. Estas medidas, sin embargo, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocios, como la tienda digital de música iTunes Store.
los reproductores de audio iPod y las computadoras iMac, que resultaron ser un gran éxito. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores. El 9 de enero del 2007, Steve Jobs hace el anuncio del primer iPhone al público. La renuncia de Steve Jobs a Apple fue el 24 de agosto de 2011. Renunció como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. En octubre del 2001 se le diagnosticó un cáncer y a mediados del 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde un 5 de octubre del 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas. Sin duda, Steve Jobs dejó un gran legado que cambió para siempre nuestras vidas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.